al 5. Gálatas 3, versículos del 1 al 5, dice así la palabra de nuestro Dios. Recordamos al final decir, esta es la palabra de Dios, gracias Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta es la palabra de Dios. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermano. Vamos a orar. Amante Padre, gracias una vez más por estar reunidos en tu casa. Señor, estamos aquí para alabarte, honrarte, engrandecer tu nombre, para proclamar a Cristo y a este crucificado a favor de nosotros. Señor, te suplico que tú abras nuestros corazones para poder recibir tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, oh Dios, hable a través de tu palabra. Señor, de manera especial que tú seas con este vil pecador. Que me ayudes a predicar tu palabra. Señor, que me ayudes a ser fiel a ella. Y que me ayudes a proclamar a Jesús. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, la última vez que estuvimos predicando en Gálatas, vimos el final del capítulo 2 y ahí estuvimos viendo cómo estamos juntamente crucificados con Cristo, que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros, que lo que vivimos ahora en la carne lo vivimos en la fe del Hijo de Dios que nos amó y entregó su vida por nosotros. También vimos el único versículo que dice Pablo que no desechaba la gracia de Dios, porque si por las obras o por si lo que nosotros hacemos fuese la justicia de Dios, entonces por demás murió Cristo. Y estuvimos viendo 3 puntos en esa predicación que a modo de resumen lo voy a hacer para que podamos conectar el final del capítulo 2 con lo que vamos a ver en esta mañana. Ahí vimos que el creyente está unido a Cristo por la fe. Vimos también el amor inmesurable de Cristo, un amor que no tiene medidas, y también vimos la importancia que tiene la gracia de Dios en la predicación y la enseñanza y en nuestras vidas de manera general. La idea principal que comunicamos en aquella mañana fue que los creyentes han sido justificados con Cristo, es decir, el viejo hombre fue juzgado en la cruz, pero también están unidos a su resurrección, por lo cual han recibido vida y viven por la fe en una nueva naturaleza que Dios les ha regalado por gracia, la cual es Cristo en nosotros. Si nosotros recordamos el background o lo que está sucediendo aquí, es que Pablo está defendiendo el Evangelio. Lo que nosotros vemos en la carta hasta ahora de Pablo a los Gálatas es una defensa del Evangelio. Los Gálatas se habían separado de la predicación y la enseñanza y de la vida verdaderamente cristiana que solamente es por fe, y entonces ahora querían justificarse por la ley más Cristo y querían vivir por la ley más Cristo o Cristo más las cosas de la ley. Los judaizantes se habían infiltrado entre ellos después que Pablo había establecido estas iglesias, y estos judaizantes entonces decían: Cristo está bien, pero necesitan la ley de Moisés para ser salvos y para vivir su vida cristiana, lo cual es un craso error. En la mañana de hoy, el título que le he puesto a la predicación es La necedad de la carne. La necedad de la carne, y la idea principal que quiero comunicar es que la salvación es la obra de Dios en nosotros. Se recibe solo por gracia a través de la fe en Cristo. Comenzamos por fe y somos sostenidos por fe a través de nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo
que vive en nosotros. Voy a repetirlo, la salvación es la obra de Dios en nosotros. Se recibe solo por gracia a través de la fe en Cristo. Comenzamos por fe y somos sostenidos por fe a través de nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros. Los puntos que voy a tratar en esta mañana son 3. El enojo de Pablo ante el menosprecio de Cristo crucificado como suficiente. Salvos por fe, no por obras, es el segundo punto. Y el tercer y último punto, si podemos llegar allá, la salvación no solo comienza por fe, sino que es sostenida por la fe. La salvación no solo comienza por fe, sino que el Señor la sostiene por fe, como lo había dicho en la idea principal. Hermanos, piense usted a modo de ilustración. Las ilustraciones siempre se quedan cortas. Cada vez que hacemos una ilustración tenemos que pensar y reconocer y saber que ninguna ilustración nunca va a mostrar la gran magnitud de la obra de nuestro gran Dios. Y voy a hacer la salvedad, en la ilustración voy a hablar de un hombre enfermo, pero recuerde que nosotros no estábamos enfermos, sino que estábamos muertos en delitos y pecados, muertos espiritualmente. Haciendo esa salvedad, la ilustración es la siguiente. Imagínese un hombre que está gravemente enfermo. Este hombre está gravemente enfermo y este hombre está tomando medicinas y remedios caseros que él mismo hace. Este hombre está casi muerto, va al hospital, ve al médico, el médico reconoce la enfermedad que tiene, el médico le da un antídoto, pero le dice también yo he visto el tipo de enfermedad que tiene y para que puedas seguir viviendo toda tu vida tienes que tomar esta medicina. De lo contrario vas a morir, de lo contrario perecerás. El hombre está unos días en el hospital, mejora su situación por la medicina que el doctor le ha recetado, pero a los cuantos días de estar en el hospital, el hombre se siente mejor. ¿Y qué es lo que dice? Gracias, doctor, por salvarme la vida. Voy para mi casa, sigo con mis remedios caseros y yo sé que voy a estar bien tomando mis remedios caseros. ¿Qué ustedes creen que le pasa a ese hombre cuando llega a su casa, deja tomar la medicina que el doctor le recetó y está tomando los remedios caseros? Hermanos, como dije al principio, toda ilustración se queda corta, pero el apóstol Pablo lo que le está diciendo a los Gálatas es que ustedes comenzaron por la carne, comenzaron por el Espíritu. Y una vez que ustedes fueron salvos, en vez de seguir por la fe, entonces quieren regresar a los rudimentos. Quieren regresar otra vez a la ley. Este hombre había sido salvado, el médico le había recetado esta medicina, le dijo, tienes que seguirla tomando el resto de tu vida, y este hombre regresó otra vez a los rudimentos. Este hombre regresó a sus remedios caseros que no le van a hacer bien. En la iglesia o las iglesias de Galacia, ellos estaban haciendo eso. Habían entrado en la vida cristiana por la fe, pero ahora estaban añadiéndole las obras como beneficio a la salvación, las obras como algo más para poder ser salvos y para poder vivir la vida cristiana. El enojo de Pablo ante el menosprecio de Cristo crucificado como suficiente. Escuchen, hermanos, cómo es que Pablo comienza este capítulo 3. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Gálatas insensatos, más adelante usaría la palabra necios. Insensato es alguien que no tiene cordura, es alguien que ha perdido la cabeza, es alguien que no está pensando bien, es alguien que sabe la verdad pero está en un estado de locura. Y la palabra necio es alguien que es terco, que conociendo la verdad se voltea de esa verdad. Ellos conocían la verdad, ellos conocían el verdadero evangelio, ellos conocían la suficiencia de Cristo. Sin embargo, por su terquedad, por su necedad, por su insensatez, se habían volteado de Cristo y solo Cristo hacia Cristo más las obras de la ley. Lo cual es un error no solo para aquellos que recibieron esta carta, sino también para nosotros que también recibimos esta carta de Pablo. Pablo comienza diciéndole, llamándolos insensatos, y el primer punto en este enojo ante este menosprecio, Pablo, ¿qué es lo que hace? Les llama la atención fuertemente. Si nosotros vemos en el capítulo 2, Pablo le llama la atención fuertemente a otro apóstol.
Pablo le dice a otro apóstol hipócrita, a Pedro le dice hipócrita. Y cuando alguien no predique el evangelio, claramente nosotros estamos llamados a llamar a esa persona y decirle, ese no es el evangelio correcto, este es el evangelio correcto. Y eso es lo que hace Pablo a Pedro en el capítulo anterior y refuerza la justificación solo por la fe, aparte de las obras de la ley. Síganme un momentico, si van conmigo a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 26, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Solamente voy a leer las 4 primeras palabras del versículo, las 4 primeras palabras. Airaos, pero no pequéis. El apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. No hay nada malo en airarse, hermano. No hay nada malo estar enojado. Si el enojo es por un motivo que es conforme a la justicia. Si el enojo es algo justo, si este enojo tiene el propósito de manifestar la justicia de Dios y es conforme a la justicia de Dios, es justo enojarse. Si usted ve a alguien que está haciendo algo malo, usted se enojaría. ¿Sí o no? Nos enojamos, o el enojo es algo bueno. Y Pablo está enojado por lo mejor que pudiese estar enojado, por lo más justo que pudiese estar enojado, por la verdad del evangelio, por la palabra de Dios, por la verdad de la suficiencia de Cristo y su muerte en la cruz, por la verdad de la suficiencia de la obra de redención de Cristo a nuestro favor. Por supuesto que Pablo está enojado y nosotros también deberíamos sentirnos enojados. Dice el apóstol Juan en el capítulo 2, del Evangelio de Juan, dice versículos 13 al 17, el apóstol Juan narra esto. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, este fue Jesús, hermano, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Fue Jesús, esto que acabamos de leer aquí, fue Jesús el que lo hizo. Un enojo santo, un enojo bueno, una indignación justa, porque estaban cogiendo la casa de nuestro Señor, la casa llamada a ser de oración, para negocio. Estaban negociando dentro de la casa de nuestro Dios, en vez de ser una casa de oración y una casa donde se viene a predicar la palabra de nuestro Dios. Se estaba negociando en la casa de Dios. Marcos capítulo 3, versículos 1 y 5 también narra los siguientes. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Y las echaban para ver si en el día de reposo les sanaría a fin de poder acusarles. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él le extendió y la mano le fue restaurada sana. Una vez más, el enojo y la indignación que siente el apóstol Pablo es por defender la verdad del evangelio. Los Gálatas habían sido enseñados por Pablo, habían estado endoctrinados por Pablo bajo la predicación del evangelio que Cristo Jesús mismo le había regalado a Pablo, que lo vimos en el capítulo 1. Aquellos que no creen en la suficiencia del Cristo crucificado, no solo en el inicio de la vida cristiana, sino en su caminar en la vida cristiana, están menospreciando la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos habían comenzado bien. Ellos habían comenzado bien la carrera,
por el Espíritu, por fe. A propósito, cada vez que usted escuche en la palabra o lee en la palabra por el Espíritu o por fe, es lo mismo. Lo que nosotros hacemos por fe lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. Lo que hacemos en el poder del Espíritu Santo lo hacemos en fe. Y la fe tiene un objeto que es Cristo Jesús. Pablo estaba indignado por cómo ellos se habían volteado de la verdad. Pablo está conmocionado, está enojado, está justamente enfadado. Él les había predicado el evangelio verdadero. Los judaizantes habían entrado en estas iglesias. ¿Y qué habían hecho? Habían volteado lo bueno en malo. Habían confundido, torcido el plan infinito de Dios, el plan eterno de Dios, que es salvación solo en Cristo Jesús. El único mediador, el único suficiente, el único sustituto. Ellos entonces entraron y dijeron, eso está bien, pero ese sustituto necesita la ley de Moisés. Ese mediador necesita la ley de Moisés. Ese sacrificio necesita la ley de Moisés, porque Dios la ha mandado, porque Dios la ha establecido. Y aquellos que no entienden, es cierto que la ley de Dios, Dios la ha mandado, Dios la ha establecido. Ahora la pregunta es, ¿Dios la mandó y la estableció para que fuéramos salvos? No, porque nadie puede cumplirla. ¿Es buena la ley de Dios? Sí. ¿Es santa? Sí. ¿Es justa? Sí. ¿Sería bueno que todos nosotros pudiéramos cumplirla? Por supuesto. Le damos toda la gloria a Dios y todo el beneficio que recibe el pueblo de Dios. Y no solo el pueblo de Dios, todas las personas, nuestros amigos, nuestros enemigos. Sería excelente eso. Pero Dios no diseñó la ley para que nosotros fuésemos salvos. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. La ley nos muestra la grandeza de Dios. La ley nos muestra que Él es excelso, que Él es perfecto. Pero nos muestra algo más. Nos muestra todo lo que nos falta a nosotros. Nos muestra que no podemos llegar al estándar perfecto y santo de Dios. Nos muestra que necesitamos a Dios, que necesitamos su gracia, que necesitamos su evangelio, que necesitamos que nos regale la fe, que necesitamos que nos regale el arrepentimiento, que necesitamos a Cristo y solo a Cristo, porque solo Él pudo cumplir la ley en nuestro lugar. Los judaizantes no solo estaban en Galacia, están entre nosotros en los Estados Unidos, en todos los países del mundo, en Las Vegas, en cualquier lugar. Los judaizantes son aquellos que dicen, Cristo sí es bueno, pero también necesitas la ley. Cristo solo, lema de la Reforma. Gracia sola, lema de la Reforma. Fe sola, lema de la Reforma. Todo esto lo tienen aquí atrás. Solo para la gloria de Dios. Solo la Escritura. Cuando hablamos del Evangelio, es Cristo solo, es fe sola, es gracia sola. No podemos añadirle nada más. Ellos le estaban añadiendo. Pablo está indignado. Sin embargo, Pablo a ellos les había presentado el Evangelio y por ello la indignación. No es lo mismo a alguien que nunca ha estado expuesto a la verdad, a alguien que ya ha estado expuesto a la verdad por años y entonces se voltea de esa verdad. Estaban siendo engañados, estaban siendo hechizados, es la palabra que Pablo usa. Cuando Pablo dice aquí, ¿quién os fascinó? La palabra fascinar se traduce mejor hechizar. ¿Quién los ha encantado? ¿Quién los ha hechizado? ¿Quién los ha envuelto para no obedecer a la verdad? ¿Quién los ha envuelto para apartarse de Cristo y solo Cristo, para voltearse a Cristo más los ritos de la ley? A Cristo más el andamiaje viejo del Antiguo Testamento que no puede salvar a nadie, que es bueno pero que no puede salvar a nadie. Pablo está enojado con ellos. ¿Por qué somos salvos solo por la fe, hermano? Salvos solo por la fe y no por obras, es el punto número 2. Efesios 1, versículos 13 y 14, el propio apóstol Pablo dice lo siguiente. En Él
refiriéndose a Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El apóstol Pablo le dice a los de Éfeso que habiendo oído la verdad, y aclara, esta verdad es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, no solo que escucharon la verdad, sino que creyeron el evangelio, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, la salvación comienza con la regeneración. Y la regeneración no es algo que nosotros producimos. Muchas veces quizás nosotros escuchamos el evangelio, pero realmente no lo escuchamos, porque no lo escuchamos con fe. Muchas veces a mí me predicaron el evangelio. Sí, yo lo escuchaba con estos dos oídos, pero no lo escuchaba con fe. Por lo tanto, no lo escuchaba. Pero Pablo dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiéndolo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido a morar en un vil pecador como usted y como yo. Y ese Espíritu Santo tiene el propósito de mostrarnos a Cristo diaria y continuamente. El Espíritu Santo tiene este ministerio de hablarnos de Cristo continuamente, diariamente. No para lo que muchos creen que es el Espíritu Santo. A propósito, el Espíritu Santo es Dios. Pero muchos usan el Espíritu Santo para hacer cosas que no hace el Espíritu Santo. Y le ponen obras al Espíritu Santo que no son del Espíritu Santo. La función principal del Espíritu de Dios es mostrar a Cristo. Si no es esa, algo está mal. Porque ¿de qué nos sirve que el Espíritu Santo nos muestre muchas cosas y que no nos muestre a Cristo? El Espíritu Santo vino, mora en nosotros, selló nuestros corazones. Ahí está, no va para ningún lugar. El creyente no pierde la salvación. Y el Espíritu Santo diariamente nos predica a Cristo y a este crucificado. Nos recuerda a Cristo y a este crucificado. Cuando estamos en el suelo, cuando estamos mal, el Espíritu nos recuerda, Cristo murió por ti. Cristo murió por ese pecado. Levántate en mi poder. Recuerda la resurrección de Cristo. Recuerda la cruz. Recuerda su vida. Todo se te ha regalado por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. El Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pablo en Romanos capítulo 8. El Espíritu Santo es quien testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Lo que testifica a nosotros que somos hijos de Dios no son las obras que nosotros hacemos. Las obras que nosotros hacemos son evidencia o resultado de que ya nosotros somos hijos de Dios, de que ya nosotros hemos sido salvos, de que Cristo mora en nuestros corazones por la fe, de que Dios de los cielos nos ha sentado a su mesa. Las obras que nosotros mostramos son resultados de esta salvación tan grande. ¿Qué es lo que nos dice que somos cristianos? El Espíritu que habla a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No confundamos eso, hermano. No lo confundamos. Ahí en Efesios, Pablo dice que el Espíritu Santo de la promesa es las arras de nuestra herencia hasta la posesión, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. No es para nuestra gloria, es para su gloria. Pero cuando nosotros entonces, como los de Galacia, traemos obras o las obras de la ley o la ley de Dios a la ecuación del evangelio, entonces ya no es para su gloria. Ya no es para la alabanza de su gloria, es para la alabanza de mi gloria, aunque sea 1%, aunque sea un poquitico. ¿Por qué? Porque es lo que yo estoy haciendo, es lo que yo estoy contribuyendo. Hermanos, a la salvación nosotros no contribuimos nada.
Si quiere decir que contribuye algo, el pecado. Traemos mucho pecado. Desgraciadamente, nos debería dar vergüenza y avergonzados estamos de ser pecadores. Pero Cristo ha tomado nuestra vergüenza. Delante de Dios ya no estamos más avergonzados. En nuestra carne estamos avergonzados de ser pecadores. Estamos avergonzados de violar la ley de Dios. Estamos avergonzados de voltearnos de Dios y de su infinito amor y misericordia. Pero en Cristo Jesús, Él tomó toda nuestra vergüenza. Ya no tenemos por qué tener vergüenza. Porque todo lo que le debíamos a Dios, Cristo lo pagó en aquella cruz. Cristo murió en nuestro lugar, murió completamente por ese vil pecador que me está escuchando y por este vil pecador que está predicando aquí. Cristo crucificado. El apóstol Pablo hace una pregunta retórica y a través de la pregunta los lleva al inicio, a la conversión, a recordar cómo fue que ellos llegaron a ser salvos. ¿Y cómo fue que llegaron a ser salvos? ¿Por cumplir la ley? ¿Por ir a las fiestas? ¿Por ir a Jerusalén? ¿Por cumplir los 10 mandamientos? El apóstol Pablo dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Entraron en esta salvación tan grande a través del Espíritu, por la fe, confiando, creyendo el Evangelio, descansando en Jesús, sabiendo y reconociendo que Él es vuestra justicia, sabiendo y reconociendo que todos vuestros pecados fueron perdonados en Él. Y ahora van a abandonar eso y van a seguir la ley para seguir viviendo la vida cristiana. ¿O van a traer todo eso y le van a agregar la ley? Pablo dice, error. Nos recuerda que comenzaron por fe y nos recuerdan que siguen por fe. Nos recuerda que comenzaron por el Espíritu y que la vida cristiana sigue por el Espíritu y no por las obras de la carne. Pablo los lleva al principio. Pablo está maravillado de cómo ellos, después de conocer la verdad, se voltearon tan fácilmente. Hermano, la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿cuán fácilmente nosotros nos volteamos de esa verdad? ¿Cuán fácilmente lo hacemos? Cuando sin darnos cuenta a Cristo le añadimos obras. Cuando sin darnos cuenta nosotros a Cristo le añadimos nuestro testimonio. Hermano, si ahora por esa puerta entra una persona que yo no conozco y cuando se acabe esta predicación me pregunta, hermano, ¿usted conoce mi testimonio? Yo le puedo decir cuál es su testimonio. Porque el testimonio de esa persona es el mismo testimonio de todos nosotros. Muertos en delitos y pecados, dignos de condenación, camino al infierno, violadores de la ley de Dios, enemigos de Dios por naturaleza, listos para destrucción, bajo la ira de Dios. ¿Alguno de nosotros se escapa de ese testimonio? Todos nosotros tenemos el mismo testimonio. Sea que usted diga, oh, yo era un borracho. Oh, yo era un drogadicto. Oh, yo hacía esto y hacía lo otro. Todo eso es lo mismo que yo acabo de decir. Todos nosotros tenemos el mismo testimonio delante de Dios. El testimonio nuestro no salva a nadie. El testimonio nuestro no convence a nadie. El testimonio nuestro no motiva a nadie. El único que salva y lo único que motiva es Cristo Jesús a nuestro favor. El Evangelio, nada más. Cualquier otra motivación sirve para un día, 2 días, una semana, un mes. Después regresamos otra vez a lo mismo. Pero la motivación verdadera viene del corazón de Dios. El Evangelio presentado para nosotros, que podemos voltearnos todas las veces, todos los días, a cada segundo, en cada momento. Y el testimonio nuestro ahora como cristianos es que fuimos todo eso, pero que Dios nos ha salvado. Y ahora en Cristo somos santos. Ahora en Cristo somos buenos. En Cristo. Ahora en Cristo ya no somos malvados. Porque Dios nos ve como buenos. Porque Dios nos ve como santos. Porque Dios nos ve como justos. No en nosotros mismos. Fuera de Cristo regresamos al testimonio antiguo. Pero en Cristo, ¿quién acusará
a los escogidos de Dios? ¿Quién? Satanás. ¿Quién lo va a acusar? ¿Otra persona? ¿Otro hermano? ¿Alguien en la calle? ¿La muerte? ¿El Hades? ¿Qué principado? ¿Quién va a acusarlo? Cristo fue el que murió y que también resucitó. Hermanos, Cristo vive, nuestro Redentor vive y va a regresar también por nosotros. Estos hermanos de Galacia estaban siendo necios, habían comenzado por el Espíritu, pero ahora querían acabar por la carne. Hermanos, no dejemos que judaizantes se infiltren en nuestras vidas. No los dejemos, son necios, son ignorantes, son insensatos, son destructores. No solo debemos rechazarlos, sino también debemos predicarle a ellos la palabra de nuestro Dios. Porque aún en sus corazones endurecidos, Dios sigue salvando. El tiempo que me queda lo quiero dedicar al punto número 3. Y el punto número 3 es la salvación no solo comienza por la fe, sino que es sostenida por la fe. Y lo que he hecho es no he desarrollado un punto, sino que traigo varios pasajes de Hebreos. Y todos son del capítulo 11. La salvación no solo comienza por fe, sino que es sostenida por la fe. Y lo vamos a ver, hermano. Vamos a empezar en el versículo 4 de Hebreos capítulo 11. Por la fe, no por las obras, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Lo que habla por ella no es la ofrenda, es la fe de Abel. Abel por la fe ofreció. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahí está, Ruslan. Enoc agradó a Dios. ¿Por la fe o por las obras? Nadie puede agradar a Dios por las obras. Una sola persona que agradó a Dios por las obras. Cristo Jesús, porque solo Él cumplió toda la ley de Dios. Solo Él fue obediente completamente. Pero todos nosotros agradamos a Dios en nuestras obras porque las hacemos en fe. Esa es la diferencia que tenemos que hacer. Sí, Dios sí se agrada con nuestras obras si tú eres creyente, pero solo porque están en Cristo, o son hechas en Cristo, o son hechas por el amor de Cristo. Si nuestras obras están desconectadas de Cristo, basura, trapos de inmundicia. Dios sí se agrada en nosotros porque está agradado en Cristo Jesús, porque nosotros estamos escondidos en Él. Y Dios cuando nos mira a nosotros, nos mira a través de Cristo. Y por eso agradamos a Dios por la fe. Todos ellos agradaron a Dios, sí es verdad, por la fe. Y entonces, Enoc fue traspuesto, Dios lo llevó con él. Elías también. Y Elías tuvo buen testimonio, ¿sí o no? Pero hay por ahí algo que resuena en la Escritura que dice que Elías era semejante a nosotros, con pasiones semejantes a las nuestras. Si separamos dos grupos, Cristo está solo en un grupo y todos nosotros estamos en el otro grupo. Contando Enoc y contando Elías también. Y lo que se dice de Elías es lo mismo que se dice de Enoc y es lo mismo que se dice de todos nosotros. Elías, hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y eso no se refiere a buenas pasiones, porque hay pasiones que son buenas.
Cuando estamos apasionados por Cristo, eso es una buena pasión. Apasionados por el Evangelio, la predicación del Evangelio, por la salvación de las almas, por darle gloria a Dios, eso son buenas pasiones. Pero no, está hablando de pasiones que son malas. Elías también era sujeto a esas pasiones malas. Enoc también, Abel también, David también, Abraham también, Ruslán también y ustedes también. Gracias a Dios por Jesucristo, que nos ha librado de esas pasiones. En Él, porque en la carne la seguimos teniendo. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios por las obras. ¿Y por qué Cristo sí lo agradó? Porque Cristo cumplió la ley perfectamente. Porque Cristo hizo todo lo que se debía hacer perfectamente. Nunca violó un mandamiento. Aún más diría, ¿quién se atrevería a decir, cuál de ustedes me redarguye de pecado? Ahí estaban sus hermanos, crecieron con él. No podemos acordarnos, no nos acordamos de ninguno. ¿Quién en el público diría Cristo, quién me redarguye de pecado? ¿Quién me saca un pecado a mí? No su mamá, no su papá, no sus hermanos, no sus amigos, no sus coterráneos, no los que estaban alrededor. Nadie, todo eran falsas acusaciones. Él hizo todo lo que a Dios le agradaba. Todo perfectamente sin faltarle un punto de la ley. No necesita fe. Cristo vivió por las obras de la ley. Él las cumplió. Él las vindicó la justicia de Dios, las defendió, las trajo a colación y dijo, esto es lo que Adán debía hacer y lo que Adán no hizo, esto es lo que todos ustedes deben hacer y ustedes no lo hacen, pero yo vengo a hacerlo por ustedes. Cristo podía quedarse simplemente tranquilito en el cielo. Pero por amor, así mismo, tenía un plan perfecto, donde Él siendo la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios, tomaría cuerpo para ser humanos como nosotros, de carne y hueso, con una pequeña diferencia, pero que hace toda la diferencia, sin pecado, para venir y en lugar nuestro hacer lo que Adán falló en hacer y lo que nosotros fallamos en hacer todos los días. Y para venir y hacerlo delante de Dios y decirle al Padre, soy su representante, yo soy su cabeza federal, yo lo he hecho en lugar de ellos y voy a tomar esa cruz y me van a matar a mí en lugar de ellos. Y en esa cruz, Padre, descarga toda tu ira sobre mí, toda la que merecen ellos, descárgamela a mí. Y ahí Cristo murió bajo la ira de Dios por nuestros pecados. No murió por Él. Él no tenía pecado y no tiene pecado. Nunca tuvo pecado y nunca va a tener pecado. Él es santo, santo, santo. Es justo, es bueno, es sin mancha. Es glorioso. Pero murió en nuestro lugar. Tomó nuestro lugar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Propósito, nadie se acerca a Dios si Dios no se acerca a Él primero. Nadie busca a Dios si Dios no lo buscó primero. Dice aquí que sin fe es imposible agradar a Dios. Y al final dice que Él es galardonador de los que le buscan. Y de una manera simple luciría como que, ves, si tú buscas a Dios, vas a ser galardonado. Pero la pregunta es, ¿quién puede buscarlo? ¿Qué muerto puede buscarlo? El muerto no puede hacer nada por sí mismo. Pero Dios viene y te busca. Y te toma. Y cuando Dios viene y te busca y te toma, te regenera, te da un corazón, te regala la fe, te regala el arrepentimiento. Y ahora dice, te busco, Señor, claro, en respuesta a su nuevo nacimiento. Tú no lo buscaste antes. Tú no te acercaste a Él antes. Él se acercó primero. Aquellos que aman a Dios es porque Dios les ha amado primero.
No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Versículo 7. Por la fe. Está esperando que en algún momento dijera por las obras, pero sigue diciendo por la fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Noé no condenó al mundo por la obra que hizo de hacer el arca. No, Noé condenó al mundo por su fe. No solo al inicio de su vida como creyente, sino a través de toda su vida siguió creyendo en Dios y todo lo que hizo lo hizo por fe en Dios. No se veía, ese diluvio no se veía. Pero él creyó a Dios. Lo tildaron de loco, pero él creyó a Dios. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la obra que hizo. Eso no es lo que dice. De la justicia que viene por la fe. Hermano, la fe es al comienzo, la fe es en el centro y la fe es en el final. Somos salvos por fe. Pero la fe sola, sin Cristo, no es nada. La fe tiene un objeto. Este objeto es Cristo. La fe que no tiene como objeto a Cristo, esa fe no es bíblica. La fe tiene que tener como objeto a nuestro Señor, a nuestro Salvador, al Dios de los cielos. A propósito, me he pasado todos los pasajes que tienen que ver con Abraham, porque los vamos a ver en la próxima predicación, si el Señor así lo permite. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Cómo así? El vituperio de Cristo, Moisés, Antiguo Testamento. Profeta como este levantará Dios. Y aquel que no escucha a este profeta, Dios le pedirá cuenta. Moisés sabía que el Mesías iba a venir. Moisés escribió sobre él y Cristo lo dice, Moisés escribió de mí. Moisés conocía la promesa de Dios, él la escribió en Génesis capítulo 3. Versículo 15 en el protoevangelio, él escribió los 5 primeros libros de la palabra de Dios. Moisés sabía que un Cristo iba a venir, un ungido. Moisés no conocía su nombre, pero Moisés conocía del ungido, del mejor profeta, del mejor rey, del mejor sacerdote. Moisés conocía de la promesa de Dios y ¿sabes qué? Prefirió irse con los suyos, con su pueblo y no gozar de los placeres y los deleites de este mundo, sino gozar de los vituperios de Cristo y estar con el pueblo de Dios y después ir al desierto. Prefirió todo esto porque ¿qué tenía enfrente? Sigue diciendo. ¿Qué tenía enfrente? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál es el galardón, hermano? Cristo Jesús. Su mirada estaba puesta en el galardón. Su mirada estaba puesta en la promesa de Dios. Su mirada estaba puesta en que un día todo esto hará sentido. Un día Dios nos va a redimir. Un día su ungido nos redimirá. Versículo 39. Estamos terminando ya. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no mediante sus obras. Mediante la fe, nuestro testimonio es bueno porque es mediante la fe. Hermano, muchas veces nuestro testimonio, ¿sabe lo que se vuelve? Fingimiento.
Oh, tenemos que guardar nuestro testimonio. Eso es lo que escucho mucho yo. Sí, pero ¿cuál es tu testimonio? Que el hermano luzca de una forma que está aparentando algo que tú crees algo que no es la verdad de él. Mi testimonio es que yo soy un gran pecador, pero que Cristo Jesús me ha salvado y que puedo venir a Él corriendo todos los días. Todos los días de mi vida necesito a Jesús y espero que usted también. Tenemos que guardar nuestro testimonio. ¿Cuál? ¿El de santurronería? ¿El de lucir muy limpios, muy santos, muy bien vestidos? No hay nada malo en eso, hermano. No hay nada malo en lucir muy limpio, no hay nada malo en lucir muy santo, no hay nada malo en estar muy bien vestido. Pero si eso se vuelve en un fingimiento, en fingir algo que tú realmente no eres, que Dios nos libre. Porque al final del día, si usted conoce la verdad, usted sabe que la persona que está fingiendo es un mentiroso. Porque conocemos el testimonio de las Escrituras que dice cómo somos nosotros en nuestra carne y sin Cristo. Basta de fingir. Reconoce tus pecados. Tráelos a Jesús. Vive por la fe. Y pídele a Dios que te ayude a seguir viviendo por fe y no por obras de la ley. Y todos estos alcanzaron, aunque alcanzaron buen testimonio por la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué no recibieron ellos, hermano? Las promesas del nuevo pacto. No recibieron las promesas del nuevo pacto de la manera en que nosotros las hemos recibido, porque ya Cristo vino, ya Cristo se encarnó, ya vivió en nuestro lugar, ya murió en nuestro lugar, ya fue sepultado, ya resucitó, ya ascendió a los cielos, ya está sentado a la diestra de Dios. Nosotros tenemos todo eso claramente, pero ellos en el Antiguo Testamento no lo tenían así tan claro. Pero dice la palabra de Dios que ellos son perfeccionados de la misma manera que nosotros somos perfeccionados. Porque hay una sola manera de ser perfeccionado, a través de la sangre de Cristo, no hay otra. A través de su muerte en la cruz. Los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por medio de la fe. Y nosotros somos salvos de la misma manera. No hay diferencia. Siempre ha sido por fe y siempre seguirá siendo por fe. Siempre ha sido por la gracia de Dios y siempre seguirá siendo por la gracia de Dios. Siempre ha sido a través de Cristo para Moisés y también para nosotros. Moisés tenía en su mente a Cristo. Abraham también y todos los santos, los creyentes del Antiguo Testamento también. Ellos añoraban la promesa, la veían desde lejos. Sabían que un día iba a venir y nosotros ahora miramos hacia atrás, sabemos que ya vino ya. Ellos miraban a la promesa en fe, nosotros miramos al cumplimiento también en fe. Pero siempre ha sido por fe, siempre ha sido por fe y siempre seguirá siendo por fe. En Cristo, siempre hay que añadirle ese apellido, en Cristo, en su objeto, Cristo Jesús. Recordemos, hermanos, recordemos que el apóstol Pablo va a seguir en esta carta y lo vamos a seguir viendo, enfatizando que el evangelio es puro, es santo, es bueno, que la predicación del evangelio tiene que ver principalmente, esencialmente, con Cristo Jesús y su obra de redención. Y el apóstol Pablo va a seguir defendiendo esta verdad. Y nosotros en Las Vegas hoy aquí debemos seguir defendiendo esa verdad. Y el pueblo de Dios, donde quiera que esté, debe seguir defendiendo esa verdad. Solo por gracia, solo a través de la fe. Y esa fe puesta en Cristo Jesús solamente. Que el Señor les cuide y los guarde. Gracias y paz. Gracias, hermano. Oremos.